Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Ichari, soy residente de segundo año de pediatría del Hospital Sepsiba Perón Santiago del Estero y el día de hoy vamos a presentar el Ateneo Hospitalario que tiene como nombre Lo que el viento se llevó. Primero vamos a presentar un caso clínico de un paciente que vino este año, en abril, el 10 de abril del año 2022. Es un paciente de un mes de edad, de sexo femenino, que viene de Entre Ríos y consulta por un cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por dificultad respiratoria asociada a mala actitud alimentaria, llanto débil y constipación por más de 3 días de evolución. Como antecedentes perinatológicos, refiere la madre un embarazo controlado, recién nacida a término, con un peso de nacimiento de 3 kilos y vacunas completas para la edad. Como antecedente al interrogatorio, refiere la madre ingesta que tiene una alimentación con compota de manzana. Es un paciente que ingresa el día domingo aproximadamente 12:30 del mediodía y refiere el antecedente de ingesta de compota de manzana el día sábado a las 10:30 de la mañana. Al examen físico, el paciente ingresa en regular estado general, afebril, con una hipotonía generalizada, ahogos durante su alimentación, llanto débil, con mal manejo de secreciones, abdomen blando, depresible, que impresionaba indoloro y una diuresis positiva. El resto del examen físico sin particularidades. El paciente tenía un peso de 3,8 kg que se encontraba en el percentil 90 y una talla de 52 centímetros que se encontraba dentro del percentil 75. El paciente se encuentra en el servicio de guardia. Paciente se encuentra en el servicio de guardia y durante su estadía presenta un episodio de apnea con cianosis generalizada, por lo que se decide el paso a unidad de terapia intensiva. Se le realiza un laboratorio de control con un hemograma, función renal, función hepática, ionograma y un estado ácido base que se encontraba dentro de parámetros normales. Y los principales diagnósticos que se hacen en relación al paciente, vamos a tener el botulismo, por los antecedentes que refiere la madre de la alimentación con compote de manzana, por la edad de presentación del paciente y por la clínica característica con la que ingresa el paciente con la constipación y la hipotonía generalizada. Otros diagnósticos que tenemos que tener presente también son cuadros de sepsis, son pacientes también que se manifiestan con irritación, rechazo del alimento, compromiso a nivel respiratorio, pueden presentar cianosis, que tenemos que tener en cuenta también al momento de hacer el diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico que también se puede plantear es el síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza principalmente por una debilidad muscular, es una debilidad que aparece principalmente posterior a cuadros o procesos infecciosos, generalmente es una debilidad de tipo ascendente. Y otros diagnósticos diferenciales que también tenemos que hacer es el diagnóstico de miastenia gravis. Son pacientes que también cursan con debilidad muscular y a su vez con un compromiso a nivel ocular, presentando diplopía y tosis palpebral. Como principal sospecha diagnóstica, entonces por los antecedentes y el cuadro clínico, al diagnóstico por lo que más nos orientamos va a ser el botulismo. El paciente pasa a unidad de terapia intensiva. En unidad de terapia intensiva se logra tomar, lo primero que se hace, una vez que se sospecha un caso de botulismo, se hace la notificación por sospecha del caso y durante el periodo de internación en UTI se logra tomar muestras de materia fecal para la detección de la toxina botulínica. Durante estos 7 días que el paciente se queda internado en unidad de terapia intensiva, se realiza valoración con fonoaudiología, donde se detecta una marcada incoordinación en la respiración-succión con ahogos al intentar la alimentación. Por lo tanto, se decide hacer métodos complementarios, por lo que se realiza una videodeglución, donde se observa un mecanismo de succión, deglución y respiración enlentecido, por lo que quedaban restos en cavidad oral con necesidad de ser deglutivo nuevamente. Por lo tanto, se decide la colocación de una sonda orogástrica para el paciente. Es un paciente que, pasando los 7 días en UTI, se decide por la buena evolución clínica, pasa a sala de cuidados comunes, en donde permanece 15 días y en ese periodo de internación
recibe el resultado positivo de la toxina botulínica en materia fecal, que se le había solicitado en la unidad de terapia intensiva. Paciente por buena evolución clínica, recupera lo que va a ser el tono y la fuerza muscular, mejora lo que va a ser la succión y deglución, todos parámetros alterados con los que había ingresado el paciente. Se decide el egreso hospitalario después de 22 días de internación y un paciente que se da de alta con una rehabilitación de forma ambulatoria. Si bien hay muchos pacientes que ingresan con la sospecha de botulismo, se termina realizando el egreso hospitalario sin el resultado positivo de la toxina, porque generalmente una vez que se toma la muestra de materia fecal para la detección de la toxina, tiene aproximadamente entre 12 a 15 días donde el Instituto Malbrán procesa la muestra y manda el resultado. Hay pacientes que mejoran su evolución clínica antes de esos 12 a 15 días, por lo tanto se le da de alta sin el resultado, por lo que después el paciente con el número de identificación viene al hospital, se apersona y tiene el resultado. Bueno, el viento haciendo lo suyo. El objetivo del Ateneo va a ser principalmente describir el patrón de presentación del botulismo en la población pediátrica que asistió al sepsis entre el periodo de enero de 2017 hasta junio del 2022. Otro de los que tenemos que plantear va a ser promover información sobre la enfermedad, establecer medidas de prevención, evitar posibles complicaciones y comparar la incidencia en nuestra población a nivel país. Las variables que se tomaron fueron sexo, edad, lugar de procedencia, motivo de consulta, la época del año, antecedentes de ingesta alimentaria, el tiempo de internación y el servicio donde permaneció hospitalizado el paciente. A partir de esto vamos a realizar lo que va a ser se realizó la búsqueda, un estudio que es un estudio retrospectivo y descriptivo que se hizo desde enero del 2017 a junio de 2022. Hubo un total de 11 notificaciones, por las cuales la edad de presentación era entre 1 mes y 24 meses de vida. Dentro de las notificaciones tenemos un total de 11 notificaciones con 7 casos positivos. En lo que se ve en el 2017, un total de 2 notificaciones donde un paciente resultó positivo. En el año 2018 hubo 3 notificaciones con 2 pacientes positivos. En el año 2019 no hubo notificaciones. En el año 2020, 3 notificaciones con 2 pacientes positivos. En el año 2021, 1 notificación y un paciente positivo. Y en lo que va del año, 2 notificaciones y un paciente positivo, que es el paciente que estoy presentando el día de hoy. Estos casos que se notificaron fue hasta junio de este año. Tuvimos 2 casos más de botulismo en septiembre de este año y en octubre. Por lo tanto, este año 2022, en los últimos 6 años, que desde el 2017, fue el año con mayor caso de botulismo, que asume la cifra a 3 en total. Acá queda como un solo caso porque el corte del estudio se hizo hasta junio y tuvimos los 2 ingresos, tanto en septiembre y en octubre, los 2 casos positivos. Como motivo de consulta, son pacientes que consultan por la clínica característica con la que se presenta el botulismo, que va a ser la hipotonía, la constipación, el reflejo fotomotor lento, el llanto y succión débil, un total de 5 pacientes. Y otros motivos de consulta van a ser tos, rinorrea y dificultad respiratoria, por lo que ingresan los pacientes, que a medida que avanza la evolución clínica se van detectando otras alteraciones por las cuales se hace la sospecha diagnóstica. De ahora en más vamos a trabajar con estos 7 pacientes que resultaron positivos desde el transcurso de enero del 2017 hasta junio del 2022. Otra de las variables que se tuvo en cuenta es la edad, con una edad de 0 a 6 meses, con una mayor frecuencia, digamos, con una edad de presentación con una mayor incidencia a los 4 meses. Tenemos 5 casos, de 6 a 18 meses, un paciente, y de 18 a 24 meses, un paciente. Otra de las variables que se estudió es el sexo, con un predominio del sexo masculino. El 80% de los casos corresponde al sexo masculino, que es un total de 5 pacientes, y un 20% en el sexo femenino, que corresponde a un total de 2 pacientes. Otra de las variables que se realizó fue la epidemiología, un paciente que vino de Córdoba por cuestiones de vacaciones, un paciente de Entre Ríos, que es el paciente que presentamos al inicio, que es el que llegó este año,
Y con respecto a los otros pacientes de Santiago del Estero, tenemos un caso de la banda, 3 casos de capital y un caso de ojo de agua. Los 2 pacientes que nombré que ingresaron en septiembre de este año, es del departamento Figueroa, y el paciente que ingresó en octubre, que es del departamento Capital. No están contabilizados acá en el estudio, pero vale destacar de dónde procedía. La época del año, podemos observar que la mayor cantidad de casos ocurre en la segunda mitad del año. A partir de junio tenemos el mayor número de casos, junio, agosto, septiembre y octubre. A esto, vuelvo a repetir, sumamos los 2 casos más, septiembre y octubre de este mismo año. Antecedentes de ingesta alimentaria, un 83% refiere un antecedente de ingesta alimentaria, por ejemplo, té de manzanilla, mermelada y miel, y un 17% niega la ingesta alimentaria. Si bien los padres refieren tener miel en la casa, niegan, digamos, haberle dado este producto a su hijo. Otra de las variables que se utilizó es el tiempo de internación de los pacientes. 2 pacientes tuvieron un tiempo de internación de 0 a 30 días, 3 pacientes un tiempo de internación de 31 a 60 días, un paciente de 60 a 90 días y un paciente de 90 a 120 días. Los servicios de hospitalización de los pacientes son pacientes que, por protocolo y por el riesgo de parálisis de los músculos respiratorios, necesitan mínimamente unidad y cuidados intermedios. De acuerdo a su evolución, son pacientes que pueden evolucionar a salas de cuidados comunes, y si progresan de mala forma, son pacientes que ingresan a unidad de terapia intensiva. Pero mínimamente son pacientes que se ingresan en UCI y de ahí, de acuerdo a la evolución clínica, pasan a sala o unidad de terapia intensiva. Nunca pasan directamente a sala de cuidados comunes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de botulismo. Es una parálisis flácida y aguda producida por la neurotoxina sintetizada por el Clostridium botulismo. Tenemos distintos serotipos, distintas cepas que afectan, donde tenemos la cepa A, B, E y F, que son las que producen el botulismo en los humanos, siendo las cepas A y B las más frecuentes. ¿Cuáles son los tipos de botulismo? Tenemos 3 tipos principales: el botulismo del lactante, que es el que vamos a hablar en el día de hoy, el botulismo alimentario y el botulismo provocado por heridas. Si bien el botulismo es una bacteria anaeróbica, por lo tanto vive únicamente sin la presencia de oxígeno, cuando se encuentra en condiciones desfavorables, tiene la capacidad de formar un estado de latencia y generar esporas. Estas esporas viven principalmente en suelo y en el agua, y van a ser las encargadas de provocar el botulismo en los lactantes. Realmente son los lactantes que tienen un sistema gastrointestinal poco desarrollado, por lo tanto no tienen la capacidad de antagonizar lo que va a ser la toxina botulínica. Otro de los métodos de botulismo tenemos el botulismo alimentario. En este caso ya se encuentra la toxina botulínica en distintos alimentos, por ejemplo vegetales, hongos, pescados o alimentos principalmente enlatados. Tienen la característica que no altera ni el color, ni el sabor, ni el olor del alimento. Por lo tanto pasa desapercibido a la presencia de la toxina cuando lo ingerimos. Y la última forma, menos frecuente, se detecta menos de 400 casos a nivel mundial, es el botulismo a través de las heridas, que se caracteriza por la presencia de necrosis, donde vamos a tener zonas poco oxigenadas, por lo tanto predispone la activación de las esporas. Tiene la misma forma de infectación, digamos, que el Clostridium tetano. Ahora vamos a hablar del botulismo no lactante, de la forma de presentación. Fisiopatológicamente, todas las formas de botulismo terminan por la misma vía, digamos, de enfermedad, con la formación de la toxina botulínica, que pasa a través de vía hematógena y actúa a nivel de la sinapsis colinérgica periférica. Una vez que actúa a nivel de esta sinapsis colinérgica periférica, inhibe lo que va a ser la liberación de acetilcolina, que va a ser la encargada de provocar la contracción muscular. Al inhibir esta acetilcolina, son pacientes que se manifiestan con una parálisis flácida, que tiene como característica de ser simétrica y descendente. Por eso observamos la hipotonía en este tipo de pacientes.
Los principales factores de riesgo tenemos dos tipos. Los factores de riesgo relacionados al medio ambiente, que van a estar en relación con las áreas rurales, climas secos y ventosos, miel y jarabes de maíz y las hierbas medicinales. Y tenemos los factores de riesgo del huésped, que van a estar en relación con niños pequeños, sistema digestivo inmaduro, que es lo que hablamos recién, y la introducción de alimentos sólidos no adecuados para la edad del paciente. Como clínica característica, la que nos tiene que hacer sospechar de la enfermedad, tenemos la triada característica, que es la constipación por más de 3 días de evolución, la hipotonía y el reflejo fotomotor disminuido. Acá podemos observar la hipotonía generalizada que presenta el paciente, la pérdida del sostén cefálico. También puede estar acompañada de otros síntomas, por ejemplo, estrabismos, tosis palpebral, un llanto débil, disminución del reflejo de succión y dilución, que se manifiestan con disfagia, babeo, dificultad para alimentarse, pérdida de la sonrisa social, fase inexpresiva y una situación de indiferencia. Pero lo que nos tiene que hacer sospechar la patología es la clínica característica, la edad del paciente y los antecedentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como dije, a través de la clínica, los antecedentes de ingesta de alimentos contaminados. La electromiografía me puede ayudar a ayudar al diagnóstico, pero no me hace un diagnóstico de certeza. Sí me hace el diagnóstico de certeza la detección de la toxina botulínica, que puede hacerse tanto en suero, en material de las heridas y en las heces. Que en este caso en el hospital, fundamentalmente hacemos la detección de la toxina en materia fecal. Como métodos complementarios, planteamos los mismos que al ingreso: paciente con una sepsis, síndrome de Guillain-Barré o una miastenia gravis. Y básicamente el tratamiento se trata principalmente hacer un tratamiento temprano, va a aumentar las posibilidades de supervivencia y va a disminuir principalmente el riesgo de complicaciones, que es las parálisis de los músculos respiratorios, que es el riesgo principal que pueden sufrir estos pacientes. Lo secundario que se hace son las medidas de soporte a través de alimentación de sonda nasogástrica, los enemas evacuantes, kinesioterapia, la asistencia respiratoria mecánica y el soporte nutricional, que puede ser tanto por vía enteral o vía parenteral. Y sí tenemos acá en el hospital el uso de la inmunoglobulina antibotulínica que se le administra a este tipo de pacientes. Más que todo se hace un tratamiento de soporte. Una vez que mejoran las condiciones clínicas, van progresando a, si está un paciente en UTI en este caso, unidad de cuidado intermedio y posteriormente a sala. Como medidas preventivas, lavar y cocinar adecuadamente todas las verduras que sean suministradas a niños menores, fundamentalmente a una cocción de 85 grados por más de 5 minutos, y no proporcionar miel ni alimentos que las contengan a niños menores de 2 años. Siempre es importante hacer la notificación, ya que es una enfermedad de denuncia obligatoria, que se hace, digamos, se reporta a la autoridad de salud pública. Cuando llegan estos tipos de pacientes, ante la sospecha de botulismo, se llena esta ficha, es la que tenemos en la guardia, donde se anota nombre y apellido, la edad del paciente, el lugar de procedencia y los síntomas y signos con los que ingresa para hacer la notificación de estos casos. Después puede ser positivo o negativo. Lo que se pudo recabar a nivel país desde el año 1982, donde aparecieron el primer caso de botulismo a nivel país, que apareció simultáneamente en Buenos Aires y en Mendoza. Este es un estudio que se hizo en 20 años, hasta el año 2011, con un total de 656 casos, donde tiene como principal digamos, provincia a la Buenos Aires con 192 casos, seguida de Mendoza con 154, Neuquén con 62 y Río Negro con 46. Estas últimas tres se pudo, según la bibliografía, tiene como característica del suelo árido y semiárido, por lo tanto favorece las condiciones para la supervivencia de las esporas. Y sí se pudo ver que la mayoría de los casos que aparecen tanto en Río Negro, Neuquén y Mendoza, aparecen posterior a lo que van a ser los vientos sonda. Se reporta el mayor número de casos posterior a estos eventos. Otra de las notificaciones ya más recientes, tanto en el año 2016 y 2017, con una mayor frecuencia de casos a nivel de centro, corresponde Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con un mayor número de casos en estas provincias. Como conclusiones, el botulismo es una emergencia de salud pública y su denuncia es obligatoria e inmediata.
y es necesario conocer la presentación clínica antecedente del paciente para tener un alto índice de sospecha y realizar las medidas terapéuticas acorde a las posibles complicaciones que puede presentar el paciente. Según el estudio, predomina el sexo masculino en el 80% de los casos, la edad de presentación de 1 a 6 meses, con un mayor pico a los 4. La presentación clínica predomina es la triada característica, con hipotonía, constipación y reflejo fotomotor disminuido. Un 83% de los pacientes refieren a madre antecedente de ingesta. La época del año que predomina en la segunda mitad del año, a partir de junio y julio son el mayor número de casos. Los días de internación con una mayor frecuencia entre 16 y 39 días de internación. Y son pacientes que pasan mínimamente a unidad de cuidados intermedios por las complicaciones, como dijimos, las parálisis de los músculos respiratorios. Por lo tanto, son pacientes que mínimamente van a unidad de cuidados intermedios. De acuerdo a la evolución, van progresando a unidad de terapia intensiva o sala de cuidados comunes. Bueno, ese fue el Ateneo. Si tienen alguna pregunta o duda, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Buen día, va. ¿Me escuchás? Hola, sí, buen día. Sí, sí, te escucho. ¿Estás? Una consultita. ¿La inmunoglobulina en qué momento se pasa y a qué dosis? Normalmente acá la pasamos, digamos, a un paciente, si bien no teníamos en algunas situaciones inmunoglobulinas, pero sí, por ejemplo, en este caso de mi paciente se la pasó, mejoró la clínica y se la pasó en unidad de terapia intensiva. ¿Y hay un tiempo para pasarla, o de acuerdo a la evolución? ¿O Sí, digamos, ante la sospecha clínica ya se pasa la inmunoglobulina. y la respuesta que esperás a eso, qué es? A ver, el objetivo es que mejore clínicamente, digamos, acá cuando se le pasó a este paciente, tuvo una respuesta a las 24, 48 horas, mejoró lo que va a ser el tono, la fuerza muscular, la succión, deglución. Por lo tanto, después de la administración de inmunoglobulina, el paciente mejoró y se lo pasó a sal. Pero aproximadamente después de las 24, 48 horas, se observaron las mejorías del paciente. Decime, ¿y si la pasás tardíamente, tiene el mismo resultado o no? Si la pasamos tardíamente, Sí, ¿tiene el mismo resultado que pasarla a las 24 horas o con la sospecha? ya cuanto más tarde se lo pasa, ya como que compromete más los músculos respiratorios, no va a tener el mismo efecto que pasándolo tempranamente. Por lo tanto, el objetivo, digamos, es prevenir, prevenir las complicaciones, digamos, de este caso. Está bien, la pregunta era porque muchas veces tener el resultado en materia fecal tarda bastante tiempo, Sí, entre entonces, 12 y 15 días, sí. exacto. Por eso la pregunta, si tenés la sospecha, directamente pasarla sin esperar el resultado. Pasamos, sí, hasta el quinto día, sí. ¿Y algún efecto adverso de pasar la inmunoglobulina? ¿Qué tenés que tener presente? Sí, a ver, sí. ¿Cómo? Bueno, bueno, acá le dejo a la doctora Arañadas, que es la médica de UTI, ahí le va, que es la que estuvo a cargo también del paciente. Hola, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo ¿De, de estás? dónde, de dónde sos? Disculpa. De Pigüé, del hospital Ajá. Pigüé. Sí, nosotros esta es la primera vez que pasamos la inmunoglobulina. En los casos anteriores nunca la habíamos pasado. Es la primera vez que la pasamos y generalmente es cuando tienes la sospecha de botulismo y hasta el quinto día, digamos, hasta el quinto día de la enfermedad, porque después sí tiene algunas reacciones adversas.
Y lo que tienes que tener en cuenta es las alergias, o sea, que te produzca algún tipo de alergia, tiene que estar monitorizado por el tema de... Generalmente estos pacientes están monitorizados porque si no están en cuidados intermedios, están en terapia intensiva. Así que en general están ventilados no invasivos o ventilados invasivos con monitoreo estricto. Pero esas serían que haga algún tipo de reacción adversa. Este paciente nuestro no ha presentado ninguna reacción adversa al pasaje y bueno, lo vas controlando que no aparezca alguna reacción adversa. Ah, excelente, buenísimo. ¿Y ustedes tienen acceso rápido a la inmunoglobulina o o hay que pedirlo a niveles centrales? No tenemos que pedir a nivel ministerial, pero digamos que este caso puntual, que es la primera vez que pasamos, sí ha sido rápido el acceso. Le hemos pedido y le hemos tenido, le hemos pedido a la mañana y a la tarde le hemos tenido. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Ahí hay una pregunta de Charlie, si quedan con alguna secuela de fase. ¿Sabes? ¿Quién pregunta? Hay una pregunta que dice si quedan con alguna secuela los pacientes. Liliana Serrano. Ajá, Liliana Serrano. No, los pacientes no quedan con secuelas, salvo que en el ingreso hayan tenido tenemos varios pacientes, tenemos un botulismo que debe tener 10 años más o menos ahora, que ha estado mucho tiempo internado en la terapia intensiva y no tiene ningún tipo de secuela, escolarizado normalmente. La verdad que de todos los que hemos tenido no hemos visto ninguno que haya quedado con alguna secuela importante. Creo que las secuelas principalmente, si ha tenido mucho tiempo de hipoxia, los pacientes cuando ingresan hacen una especie de shock, como de la clínica de un shock séptico, que a veces se confunde ese es el principal diagnóstico, con los cuales se confunde. Pero en general todos los que hemos tenido no han tenido ninguna secuela. No. No, 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 no. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos abiertos para alguna otra duda en el chat. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por la información.